Compañeros, bienvenidos a este video en el cual compartiremos un tema muy importante en la clase de instituto del día de hoy. El día de hoy no los puedo acompañar debido a que tengo un compromiso, así que en esta asignación vamos a hablar de un tema muy bonito y especial, el cual es la organización de la iglesia. Para hablar acerca de la organización de la iglesia necesitamos tener muchos puntos o muchas cosas de referencia para poder entenderlas. Entonces, primeramente necesitamos enfocarnos en lo que en el Antiguo Testamento los profetas hablaron en el libro de Amós. Exacto. Entonces vamos a hablar de la importancia de un profeta. ¿Qué tan importante es un profeta para la organización de la iglesia? Gracias al Padre Celestial, con la restauración, nuestro amigo aquí en pantalla, José Smith, fue llamado como el profeta, vidente y revelador de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, ¿por qué la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Hablando un poco acerca de las escrituras, vamos a ver cómo era tan importante la iglesia de Jesucristo. Entonces, les voy a leer la escritura porque es que aprendérmela para todo este video muy duro. Entonces en 3 Nefi 27 dice, el versículo 8, ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? O sea, otro nombre fuera del de Jesucristo. Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, pues es la iglesia de Moisés, o si es de Dylan, o el futuro hijo que tengan, no sé. Pero entonces dice, pero si lleva mi nombre, entonces esta es mi iglesia. Entonces vemos cómo es de fundamental de dónde sale la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces ya tenemos de que Jesucristo es la pieza fundamental dentro de la iglesia y José Smith es el profeta. Ya tenemos esos puntos clave. Pero ahora que estaba leyendo las escrituras, también hay un punto muy a favor dentro de los acontecimientos o sucesos importantes para la restauración o la organización de la iglesia, que es el libro de Mormón. Entonces, ¿recuerdan de que unas clases anteriores estuvimos hablando acerca de que el libro de Mormón es la piedra angular o es ese centro angular dentro de la iglesia? ¿Pero por qué? Entonces, resulta que acontece de que el libro de Mormón fue la primera edición que se publicó al natural, o sea, así como traque para el mundo, fue en 1830. ¿Por qué influía tanto la publicación del libro de Mormón para la organización de la iglesia? Entonces, vemos allí de que el libro de Mormón se publicó antes de la organización de la iglesia. Entonces tenemos el profeta, tenemos Jesucristo, que es el que va a llevar el nombre de la iglesia, y tenemos el libro de Mormón. Tenemos varios acontecimientos importantes los cuales ayudan a que la iglesia esté concretada bajo parámetros fundamentales desde el mandato de nuestro Padre Celestial. Entonces, si el libro de Mormón no se hubiera impreso, no se hubiera como publicado, entonces dentro de la iglesia de Jesucristo, nosotros ¿de quién íbamos a testificar? Entonces ya más o menos ven cómo encajamos todas estas situaciones. Entonces, al saber todas estas cosas, falta algo muy importante: las personas que estarían dentro de la iglesia, dentro de esta organización. Antes de eso quiero recalcar algo muy importante, de que el libro de Mormón se publicó y a los 11 días después se organizó la iglesia. Entonces dentro de las escrituras, en este caso vamos a leer Doctrina y Convenios 1:30, que también se las voy a leer porque aprenderme todo eso pues muy duro, ¿no? Y dice, y también para aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia. El libro de Mormón, Jesucristo, un profeta, los mandamientos. ¿Cómo los mandamientos iban a influir para la organización de esta iglesia? A José Smith se le dio el mandato, un mandamiento de que debía bautizarse. También se le dio el mandamiento de que llamara a apóstoles. Actualmente nosotros no vivimos esos mismos mandamientos. Como dicen, la iglesia son las personas. Exacto, nosotros testificamos de Cristo gracias a las escrituras, al libro de Mormón, gracias a que José Smith organizó la iglesia, un 6 de abril de 1830. Y en coincidencia, la fecha coincide con la resurrección de nuestro hermano mayor Jesucristo. Entonces vemos la iglesia de Jesucristo cuando se organizó, tan fundamental que fue. La iglesia se organizó en una cabaña, una casita común y corriente. José Smith con unas cuantas personas participaron de la Santa Cena. Y ahora yo les hago una pregunta de reflexión. Actualmente nosotros, ustedes, todas las personas en el mundo,
no estamos participando en una reunión en nuestros hogares, pocas personas tomando la Santa Cena, debemos pensar en nuestra vida, en nuestro corazón, de que así como José Smith organizó la iglesia, en un pequeño espacio nosotros estamos recordando, agradeciendo y buscando una revelación en nuestro mismo espacio, en nuestro hogar. Entonces la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días fue organizada por un profeta quien llamó apóstoles. Participaron de la Santa Cena un 6 de abril de 1830, testificando de nuestro hermano mayor Jesucristo y nuestro Padre Celestial con el Libro de Mormón. Sin todos estos acontecimientos importantes no hubiera podido ser organizada la iglesia. Pero hay algo muy importante también de que se me olvidaba, o no se me olvidaba, era el sacerdocio. El sacerdocio también tenía que influir mucho en ello, porque no podían participar de la Santa Cena sin que alguien tuviera el sacerdocio. El profeta no podía ser profeta si no tenía el sacerdocio. Entonces, si vemos toda esta compilación de datos, aquí podemos ver en pantalla todos los acontecimientos de que fueron pasando. Entonces, ahora es mi momento de hacer valer o de reconocer la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días como la iglesia verdadera, organizada para nosotros.